Ahí está. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? La última clase nos quedamos en, bueno, estábamos viendo el subtema. Bueno, recuerden que nuestro tema en general es microbiología. Ujú. Eh, y en nuestro subtema en el cual nos habíamos quedado es microorganismos a través del microscopio, ¿no? Estuvimos viendo un poco sobre qué es un microscopio, un poco de la historia del microscopio, cuáles son las partes del microscopio, algunas funciones y qué tipos de microscopios existen, ¿ok? Entonces recuerden que un microscopio es una herramienta fundamental para el estudio de la microbiología. ¿Por qué? Porque con ayuda del microscopio podemos desarrollar el estudio tanto de células como de microorganismos. Pero fíjense muy bien, a pesar de que la microscopía se fue desarrollando de manera correcta, que poco a poco fueron inventándose más microscopios y más funciones de un microscopio, por así decirlo, también a la par se fue desarrollando otra ciencia, por así decirlo, el cual se le llama microscopía, ¿no? Entonces, se estaban inventando los microscopios y se estaba desarrollando la microscopía, pero para ello también se tuvieron que inventar diferentes técnicas de microscopía. Esto con la finalidad de qué? Con la finalidad de que se pudieran observar microorganismos y células muy, muy específicas. ¿Por qué? Porque alguien se dio cuenta que a través del microscopio no podíamos ver todo, sino que más bien teníamos que aplicar una técnica específica para que pudiéramos observar ese microorganismo o esa célula. Entonces, nuestro próximo tema, o el tema que vamos a comenzar, se le llama tipos de microscopía, que nos referimos a las diversas o diferentes técnicas que existen. ¿Para qué? Para el estudio para el estudio de la microbiología en general. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta antes de comenzar. ¿O todo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces, en lo que ustedes van copiando, anotando algunas cosas, yo voy a ir explicando. ¿Ok? Bien, denme un segundito. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. El primer tipo de microscopía se llama microscopía de campo claro, que este es el que en realidad utilizamos de manera cotidiana, si utilizamos mucho el microscopio. Entonces dice, examina algunos microorganismos que son invisibles en su forma viva al microscopio óptica normal o no pueden ser teñidos por los métodos corrientes. Utiliza, en vez de un condensador normal, un condensador de campo oscuro, que tiene un disco opaco. Como no hay un fondo luminoso, la muestra aparece iluminada sobre un fondo negro, llamado campo oscuro. Utiliza para examinar microorganismos sin teñir suspendidos en un líquido. Fíjense muy bien, déjenme sacar ¿cómo se llama? Mi mouse, se me olvidó. Por un momento se me olvidó cómo se llamaba. Y para explicarles algunas cositas. Fíjense bien. Ay, caray. Ahí está. Ok. Fíjense bien. Ahí está. Nosotros ya conocemos el microscopio, ¿no? Ya vimos que el microscopio... Tengan mucha imaginación, por favor. Aquí tenemos a nuestro microscopio, ¿no? Suponiendo que está así, ¿no? Y aquí está el condensador, ¿no? Entonces, aquí en la platina, nosotros le vamos a poner la muestra, ¿no? Suponiendo que estamos viendo esto. Esto supongamos que es un microorganismo. Entonces, el microscopio óptico normal, el que utilizamos, ya habíamos visto que se va a iluminar a través de un condensador
o es decir, a través de una lámpara. ¿Para qué? Para que esto pues se pueda observar. Ujú. Entonces, fíjense muy bien, muchos microorganismos y algunas células no se pueden ver a simple vista, ujú, sino que más bien nosotros debemos de utilizar diversas técnicas para que se puedan observar. Una de ellas es la microscopía de campo claro, en el cual, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que lo que vayamos a observar, en este caso algún microorganismo o alguna célula, la vamos a poner sobre un fondo oscuro. Ajá. Este fondo oscuro va a permitir que esta célula brille de alguna manera. Y no es que las células o los microorganismos tengan, por así decirlo, luz propia. No, sino que nada más es el reflejo de lo que estamos observando en ellas. Entonces, ¿cómo es que veríamos un microorganismo en un campo claro? Pues nosotros a través de como de tonalidades blancas, a través de este campo claro, nosotros veríamos, digamos, las sombras. No, profe, nadie. Veríamos a través de sombras cómo está conformado ese microorganismo o esa célula. Ujú. Entonces, como les digo, nosotros pondríamos el microorganismo, la célula, sobre un, digamos, un círculo negro, por así decirlo, y el mismo reflejo de la luz va a reflejar las sombras de esto que estemos nosotros observando. Ujú. Es una técnica muy utilizada, además de la normal, a través de la luz, del microscopio de luz. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no se utiliza ninguna técnica de tinción. Y ahorita vamos a ver qué es la tinción. Y les voy adelantando, la tinción es una técnica que se utiliza en microbiología. ¿Para qué? Para poder colorear, por así decirlo, que en términos científicos, por así decirlo, se le llama teñir. Se tiñe un microorganismo, una célula de algún color, a través de un colorante natural o sintético para que podamos observarlo de mucha mejor manera. Uh-huh. Entonces, ¿qué implica que nosotros utilicemos técnicas de tinción? Pues un costo mayor, más materiales, ¿no? Y muchas veces es un poco complicado conseguirlos. ¿Por qué? Porque hay que preparar esos colorantes o preparar esas técnicas para poder observar esas células. Uh-huh. Entonces, esta técnica es muy buena. ¿Por qué? Porque únicamente si tu microorganismo no se puede observar a través de una luz como tal, pues lo que hacemos es reflejarlo a través de un campo oscuro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver las siluetas de ese microorganismo o de esa célula y lo podamos estudiar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, bien. La siguiente se llama microscopía de contraste de fases. ¿Y eso a qué se refiere? Dice, permite un examen detallado de las estructuras internas de los microorganismos vivos. No es necesario fijar la preparación. Aparecen como diferencia de luminosidad sobre un fondo oscuro. Fíjense, esta técnica también es muy, muy, muy utilizada. ¿Por qué? Yo también voy a tener un fondo negro. Aquí, ¿no? Voy a tener aquí un fondo negro. Déjenme colorearlo todo. A ver si lo alcanzo a colorear. A ver. Lo coloreamos. Un segundito. Ahí está. Creo que ahí está. Creo que ahí está. Listo. Así está más o menos, ¿no? Ok. Entonces, vean, yo voy a tener un fondo oscuro. Ajá. Entonces, aquí en este tipo de técnica, yo voy a tener, yo voy a poder colocar un microorganismo, supongamos que es este, y lo que me permite esta técnica es observar cómo está conformada por dentro esta célula o este microorganismo, es decir, me va a permitir ver sus estructuras internas, ¿no? Sus organelos, cómo funcionan, pues sí, en general sus organelos, que ya veremos cuáles son los organelos de una célula. Uh-huh. Pero lo que me permite ver es esto verde que les acabo de poner, digamos, esas estructuras internas, esos órganos internos que llegan a tener los microorganismos o las mismas células. Uh-huh. Aquí hay algo bien importante que mencionar. Cuando mencionamos que no es necesario fijar la preparación, ¿a qué se refiere con fijar? Que nosotros debemos de plasmar, por así decirlo, el microorganismo sobre unos materiales que se los voy a enseñar más adelante, que se llaman vidrios de reloj.
Entonces, perdón, el videoreloj, se llaman portaobjetos. Portaobjetos. Los portaobjetos son, digamos, unas laminitas como de vidrio, en el cual nosotros ahí vamos poniendo nuestras muestras. Y para poder observar esas muestras, lo que hacemos es colocarle un portaobjetos, un cubreobjetos, y de esa manera se fija la preparación o se fija lo que vamos a observar. Uh-huh. Entonces, muchas veces lo que colocamos en ese portaobjetos o en ese cubreobjetos no solamente es el microorganismo vivo, sino también lo podemos poner muerto. Depende qué es lo que querramos observar. A lo mejor queremos ver cómo se mueve, a lo mejor queremos ver cómo se reproduce, a lo mejor nada más queremos ver el microorganismo. Entonces podemos verlo de ambas partes, tanto de manera viva como de manera pues no viva. Uh-huh. Entonces, este tipo de microscopía, esto es lo que me permite estudiar la estructura interna de los microorganismos o de las células. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bien. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es la microscopía de fluorescencia, que dice: los componentes fluorescentes absorben la luz de onda corta, es decir, la luz ultravioleta, y emiten luz de longitud de onda mayor. Si la muestra no fluoresce de forma natural, se tiñe con colorantes fluorescentes llamados fluorocromos. Es un método de diagnóstico llamado técnica de anticuerpos fluorescentes o inmunofluorescencia. Puede detectar bacterias u otros microorganismos causantes de enfermedades. Esta técnica de microscopía de fluorescencia es una técnica muy utilizada en medicina o por personas que se dedican al estudio de microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a estudiar aquí es, yo voy a tener igual una muestra donde aquí adentro va a estar mi microorganismo. Ahora, lo que hacen es agregarle un colorante llamado fluorocromos, que digamos que es un colorante que brilla. Uh-huh. Entonces, si ese microorganismo acepta ese fluorocromo, es decir, si se pinta de ese fluorocromo, quiere decir que será un microorganismo patógeno o un microorganismo que puede causar alguna enfermedad. Uh-huh. Entonces, les digo, esta técnica es muy utilizada en medicina y es una técnica llamada inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque a través de la fluorescencia estás detectando enfermedades que pueden ser causadas por algún microorganismo, principalmente por bacterias. Aquí lo que yo estoy observando, lo que yo trato de analizar son bacterias. Uh-huh. Porque muchas de ellas sí llegan a ser pues causantes de enfermedades, ¿no? Ya habíamos visto algunos ejemplos, como por ejemplo la Escherichia coli, ¿no? O la salmonela, que son bacterias que los podemos encontrar en los alimentos contaminados, ¿no? Entonces, por ejemplo, que a través de esta técnica podríamos encontrar cualquiera de estos microorganismos. ¿Por qué? Porque son microorganismos patógenos que nos pueden causar alguna enfermedad. Entonces, este tipo de microscopía nos funciona muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hace el microorganismo es absorber esa fluorescencia y lo que hace es que se empieza a pintar de color verde. Si yo veo en una muestra que una de ellas se pinta de color verde, querrá decir que es patógeno, que causaron alguna enfermedad. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podríamos aislar ese microorganismo, o sacar de ahí ese microorganismo o esa célula y estudiarla por separado para ver qué enfermedad puede causar o poder definir de qué microorganismo se trata. Porque ya hoy en día ya están muy estudiados muchos microorganismos. Entonces ya no es tan necesario como para decir, ¿y este microorganismo qué será o qué causará? No, sino más bien, ya que tú detectas uno, ves en tu base de datos qué microorganismos se encuentran y ves cuál coincide, ¿no?, con el que ya se tiene registrado. Si coincide con ese, bueno, pues ya describirás, no, pues es una Escherichia coli y va a provocar tales enfermedades. Y si no se cura, pasa esto y lo puedo tratar de esta manera y así. Ya vendrá la descripción de ese microorganismo para ver qué es lo que causa y cómo lo puedo evitar. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Nuestra siguiente microscopía se llama microscopía electrónica, que dice: observa objetos inferiores
a 0.2 micrómetros, como virus o estructuras internas celulares. Se utiliza para estructuras pequeñas que no se ven en el microscopio óptico. Y esta microscopía se clasifica en dos: microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Este tipo de microscopio es el más avanzado. ¿Por qué? Porque nos permite ver cosas muy pequeñas, más chicas de 0.2 micrómetros. Imagínense, si un centímetro es muy pequeño, si un milímetro es algo muy pequeño, 0.2 micrómetros es prácticamente nada, ¿no? Hagan de cuenta, es un milímetro y todavía dividido entre 10, y en ese dividido entre 10 es como el 2% de esa medida. Es decir, es algo muy pequeño, demasiado pequeño, que claramente nuestro ojo no tiene la capacidad de observar o de ver. Entonces, fíjense muy bien. Este tipo de microscopio principalmente me sirve para poder estudiar virus y células demasiado pequeñas. Este microscopio se puede dividir en dos. El microscopio electrónico de transmisión puede observar en dos dimensiones, y un microscopio electrónico de barrido puede observar hasta en tres dimensiones. Es decir, podemos ver células a través de sus capas, y no es como que sean una cebolla, no, sino más bien capas se refiere a cómo están organizadas sus estructuras celulares, es decir, sus órganos. Y podemos verlo pues en diferentes perspectivas, en dos dimensiones, así como vemos normalmente algunas imágenes, o hasta en tres dimensiones, que es como ver de manera pues así, ves un fondo, ves una altura, ves un ancho, y de esa manera pues puedes observar de mejor manera esa célula. ¿Ok? Entonces, vean, cuando hablamos de un tipo de microscopía, estamos hablando muchas veces del tipo de microscopio que vamos a utilizar para poder observar lo que estemos estudiando. Y no solamente pueden ser células o microorganismos, pueden ser materiales, puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser muchas cosas. Pero claro, si estamos hablando de microbiología, estos tipos de microscopios están siendo utilizados o son utilizados para observar que tanto microorganismos como células. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok, me dicen cuando podamos continuar. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen, ¿eh?
¿Listo? Sí, profe. Ya casi. Ok, 2 minutitos. Profe, Mande. le quería preguntar que cuándo van a ser las actividades de San Valentín. ¿Cuándo van a ser las actividades de San Valentín? No sé. Denme un segundo. Es que yo no estuve en la junta. Denme un segundito. Vean, aquí dice. Denme un segundo. Es que como se cambió la actividad, le perdí un poco el hilo. Una disculpita. A ver, dice. Tengo material. Ok. Dice, se tiene planeado que se realice la actividad en la hora antes del descanso. O sea, en la siguiente hora, por lo visto. Pero, ¿qué van a hacer? Van a hacer ¿cómo se llaman estos? Su, ¿Caramelos? no, ya no se va a hacer eso. ¿No vieron el mensaje? Es que dice sí caramelos, profe. ¿No se los cambiaron? No, es que ya no se van a hacer caramelos. Se iban a hacer, ¿cómo se llaman? Se van a hacer ay, ¿cómo se llaman? Alfajores, ¿cómo se llaman? No, no sé cómo se llaman. Se llaman, ahorita les digo. Bueno, bueno, el material era cereal o bombones. Ay, es que no estoy seguro. Una disculpa. Sí, profe, ya vi el anuncio. ¿Sí? Dice chocolate derretido o la Ah, actividad de justo maíz eso, con sí, justo, vainilla. justo. Miren, en lo que terminen de copiar, sí, yo había propuesto la actividad de los caramelos, se iba a hacer los caramelos, ya estaba todo para los caramelos, y yo se los iba a enseñar a hacer, pero no quisieron. Bueno, al final desecharon la propuesta y ya no supe. Creo que fue esto del cereal con chocolate derretido. Entonces, pues creo que esa es la actividad. Entonces, ¿qué les digo? Es obligatorio hacerlo. ¿Cómo? Que sí es obligatorio hacerlo. Ay, perdón, no escucho. ¿Cómo? Que sí es obligatorio hacerlo. Ah, pues no, en realidad no. No, en realidad no. No es obligatorio. Si tienen los materiales, pues sí, lo podremos hacer. Y si no tienen los materiales, pues no se preocupen. No, no, no es obligatorio. Nada más es una actividad, pues, recreativa, por así decirlo. Ujú. Entonces, les digo, sí estaba bien la idea de los caramelos, pero les digo, fue desechada. Entonces, al final lo que decidieron fue hacer es que no sé cómo se llaman, creo que se llaman grajeados, no, los grajeados son otra cosa. Bueno, son como estas como palanquetas de cereal con chocolate, esa es la actividad. Ujú. Profe, Sí, ¿y se puede hacer con el cereal de Zucaritas? sí, claro, sí, con cualquier cereal se puede hacer. Nada más, fíjense, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ese tipo de snack, porque se les llama, en la industria dulcera se les llama snacks, eh, antes de agregarle el chocolate, de alguna manera tienen que pegar el cereal. ¿Y cómo lo pegan? Con miel. Ajá, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ponen una caja. ¿Cómo les explico? Ponen, digamos, un puñito de cereal. Puede ser en un molde o sí, en un molde sería lo ideal. Y le dejan caer la miel. La miel lo que va a hacer es que se pegue todos los cereales. Y ya al final nada más se le pone el chocolate derretido. Ujú. Porque con el puro chocolate no se pegaría. Bueno, a lo mejor sí, pero necesitarían bañarlo todo en chocolate. Así todo, 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 todo. Si no lo quieren bañar todo en chocolate, lo que tendrían que ponerle es miel. ¿Para qué? Para que se junte, para que se compacte como, digamos, el cereal. Ujú. Porque de alguna manera digamos que la miel sirve como de pegamento, para que se hagan es que tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Las,
Bueno, pongámosle palanquetas de cereal, ¿no? Tienen un nombre, pero no son no se le llama palanqueta. Porque fíjense, por definición en la confitería mexicana, la palanqueta es cacahuate con miel. Bueno, es cacahuate endulzado. Ya sea con miel o con ¿cómo se llama este? Con ¿Alguien sabe con qué endulzan los atoles? Con ay, se me fue el nombre. Piloncillo, sí, gracias. Alguien por ahí lo dijo, muchas gracias. Piloncillo, ajá. ¿Es con piloncillo o con miel? No le ponen azúcar. Entonces, pues así es como hacen esas palanquetas de cereal. Pero bueno, si no tienen miel, no se preocupen. Si tienen chocolate, pues sí, nada más es ponerlo en chocolate. Nada más les digo, hay que tener cuidado porque si nada más le ponemos chocolate no se compacta. Tendríamos que bañarlo todo, todo, todo y dejarlo enfriar para que se armen las palanquetas de cereal. No es que no sé cómo se llama. Ahorita les digo cómo se llama. Déjenme acordar. Pero no son palanquetas. Entonces es eso. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué se llaman enjambres de cereal? Ok, ok. Entonces, pues esa es la actividad. Esa es la actividad. Una disculpa, en verdad, yo sí quería hacerles, bueno, enseñarles a hacer los caramelos, pero no quisieron. Entonces, pues más pronto que tarde les enseño a hacerlos, ¿ok? Ya que estemos avanzados en nuestros temas, les enseño a hacer los caramelos, ¿no? Entonces es cool, es una actividad muy cool, es muy sencillo en realidad, lo único que sucede es que hay que tener cuidado porque se calienta mucho, porque hay que cuidar algunos procesos físico-químicos en la elaboración de los dulces. No crean que es así elaborarlos porque sí. No, tienen todo un fundamento científico. Por ejemplo, en el caso de los caramelos se utilizan únicamente tres ingredientes. Se utiliza agua, azúcar, bueno, y dos tipos de azúcar. Estos dos tipos de azúcar es el azúcar normal, que es la sacarosa, y utilizamos jarabe de maíz. El jarabe de maíz es glucosa líquida. Entonces lo que hacemos nosotros es primero agregar agua con el azúcar y que se forme un caramelo. Después lo que hacemos es agregar el jarabe de maíz y ahí pasa algo, se empiezan a formar como cristales. Entonces hay un punto crítico en esta elaboración o un punto que hay que cuidar mucho, que es cuánto se calienta la mezcla de esas tres cosas. Se debe de calentar más o menos entre 120 y 140 grados Celsius. ¿Para qué? Para que se empiece a formar el caramelo. Una vez que se combina todo a esta temperatura, ya se empieza a moldear el caramelo, ya sea en una barrita o ya sea en moldes que se vayan teniendo. Y ya nada más se deja enfriar, nada más que hay que cuidar mucho cómo se enfría. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los caramelos duros son muy transparentes. Si los ubican, supongo, ¿no? El caramelo es como transparente. ¿Sí los han visto? ¿Sí? Entonces, cuando mi caramelo no queda transparente, quiere decir que cristalizó. Cuando se ve como opaquito. Entonces, si mi caramelo cristaliza, pues ya, por lo menos en la industria confitera o en la industria de dulces, esos dulces se desechan. ¿Por qué? Porque no pasan la prueba de calidad. Entonces, lo que pretenden o lo que se pretende es que se quede un caramelo sumamente transparente. Y mucho ojo, la verdad es que como nosotros lo íbamos a preparar de manera casera, por así decirlo, y no podemos controlar tanto la temperatura en la que sube o en la que baja, pues sí se nos iban a formar un poco de cristales. Pero no importa, la verdad es que no pasaba nada. O sea, no influye en el sabor, no influye en que sea malo o no si yo me lo como, no. Sino nada más es la pura presentación que, digo, si tú vas a la tienda y compras tu dulce favorito y está opaco, pues dices, oye, ¿qué le pasó? Parece como si estuviera echado a perder. Pero no, en realidad no está echado a perder, sino más bien lo que sucede es que cristalizó en su elaboración. Entonces no es malo, no es malo para el dulce, nada más se ve un poco raro. Uh-huh. Entonces, pues eso íbamos a hacer caramelos.
¿Ok? Pero les digo, vamos a hacer estos, creo que se llaman grajeados. Les digo, no sé cómo se llaman. Oh, tienen un nombre. Pero sí es con cereal y chocolate derretido. ¿Ok? Bien, entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, profe. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a continuar, ¿ok? ¿Ya terminaron de copiar esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bien, entonces. Fíjense muy bien. Aquí les pongo una tabla o un cuadro con los tres tipos de microscopía más importantes y con sus características, ¿ok? Entonces ya las vimos un poco, pero ya nada más es como para complementarlo, ¿ok? Donde tenemos al microscopio de campo claro, que dice utiliza luz visible como fuente de iluminación. La muestra aparece sobre un fondo brillante. Y vean, aquí les pongo para qué se usan. Este tipo de microscopía de campo claro se usa para observar organismos muertos. Ajá. No ve organismos pequeños. Entonces, vean, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nos dice que únicamente puede observar organismos muertos, forzosamente estos organismos tenemos que teñirlos. Ajá. Es decir, tenemos que agregarles un colorante para poder observarlos. Bien. La siguiente tipo de microscopía es el campo oscuro, que dice utiliza un condensador especial. La muestra aparece brillante sobre un fondo oscuro y es usado para observar microorganismos vivos que no se vean en el campo claro o que no se tiñan. A diferencia de la microscopía de campo claro, el campo oscuro sí ve organismos o sí ve microorganismos vivos y además observamos microorganismos que no debemos de agregarle colorante. Ajá. Que por sí solos podemos verlos en el microscopio, que no es necesario agregarles un color para poder observarlos. ¿Correcto? Tenemos el contraste de fases, ¿no? Como tercera tipo de microscopía, el cual nos dice lo siguiente. Muestra aparece con diferentes grados de brillante y contraste, usado para permitir un examen detallado de las estructuras internas de los organismos vivos. No necesitan tinción. La característica de este tipo de microscopía es que con estos contrastes de fases, es decir, como con diferentes tonalidades de color, podemos ver las estructuras internas de los organismos vivos. Es decir, por ejemplo, nosotros ponemos una célula y a través de distintas tonalidades de algún color podemos ver qué órganos tiene, por así decirlo. Las células y los microorganismos también tienen órganos. Ajá. Como tal no se llaman órganos, pero se llaman organelos. Ajá. Pero cumplen funciones de respiración, de reproducción, etc. ¿No? Ya los veremos en su momento. ¿Qué otro tipo de microscopía tenemos? Tenemos la microscopía de fluorescencia, que dice es una fuente de luz ultravioleta. Son técnicas de inmunofluorescencia y detectan microorganismos en muestras clínicas. Esto ya lo habíamos mencionado, que a través de estas técnicas podemos evaluar o podemos determinar microorganismos que son patógenos. Ajá. Y cuando hablamos de un organismo patógeno, quiere decir que puede causar alguna enfermedad. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Bien, y por último, ¿no? El microscopio electrónico que dice usa electrones en vez de luz, observa estructuras menores a 2 micrómetros y observa muestras en 2 y 3 dimensiones. Uh-huh. Les digo, ¿cuál es el microscopio más potente que podemos utilizar? El microscopio electrónico. El microscopio electrónico permite ver todavía cosas mucho más pequeñas. Uh-huh. Y como tal no lo vemos a través de un ocular, es decir, a través de nuestros ojitos, sino que más bien lo que hacemos es ver esos microorganismos a través de una computadora, ¿no? Porque la computadora va a cumplir la función de ocular, ¿no? Para poder observar lo que se esté analizando. Uh-huh. Entonces, bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro qué son los tipos de microscopía? Es decir, son los diferentes tipos de microscopio que podemos utilizar para observar células o microorganismos. Uh-huh. Y si ya se dieron cuenta, cada uno de los microscopios
Observan estructuras, observan células u observan microorganismos específicos. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que se pueda estudiar de mejor manera. Porque claro, a lo mejor todos los microorganismos podríamos estudiarlos con un solo microscopio, pero seguramente tendríamos algunas limitantes en cómo nosotros lo estamos estudiando. ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, bien. ¿Lo están copiando o continúo? Ok, vamos a dar unos minutitos para que lo puedan copiar. Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Listo? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿ya lo puedo cambiar? ¿Sí? Ok. A ver, entonces, vamos a cambiarlo. Fíjense bien. Aquí, en esta imagen, les muestro el tamaño de los microorganismos. O lo que estamos viendo es más o menos qué tamaño puede tener un microorganismo. Entonces, fíjense muy bien. Los microorganismos van en tamaño de izquierda a derecha, es decir, mientras más van caminando hacia la derecha, más grandes van a ser, ¿ok? Más grandes van a ser. Entonces, vamos a clasificar a los microorganismos de acuerdo a su tamaño, ¿no? Recordando que hemos visto 5 tipos de microorganismos. Bueno, hemos mencionado que son las bacterias, que son los protozoarios, algas, hongos y por último, virus. Ok, bien, entonces ahorita vamos a irlos clasificando. Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué es lo más pequeño que nosotros podemos encontrar que forme la vida? Lo más pequeño que podemos encontrar son los átomos.
¿Qué es un átomo? Un átomo es la molécula o la parte elemental que va a formar un elemento. Ajá. ¿Y esto va a formar qué? Va a formar pequeñas moléculas, esto va a formar proteínas y vean, a partir de aquí ya se empiezan a formar los microorganismos. Es decir, ¿cuál de todos estos va a ser el microorganismo más pequeño? Pues van a ser los virus. Ajá. Este va a ser el más pequeño. Voy a ir enumerándolos del más pequeño al más grande. ¿Ok? Entonces vean, el virus es el microorganismo más pequeño. Más o menos tiene un tamaño de 100 nanómetros. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, es como si midiera 0.000000001 metro. Ahora imagínense, ¿qué tan pequeño puede ser eso? Pues increíblemente pequeño. Es demasiado pequeño. ¿Ok? Posteriormente, ¿cuál tendremos en tamaño? Ah, pues los siguientes son las bacterias. Vean, las bacterias tienen una medida de más o menos un micrómetro. Ajá, un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6. Es decir, tiene 3 ceros menos que un nanómetro. Ajá. Entonces, en tamaño, posteriormente serían las bacterias. Ajá. Ahora, aquí va a diferir un poco en todos estos microorganismos que restan, porque vean, aquí dice que hay levaduras, que son hongos, actinomicetos, protozoos, algas, ácaros, émbolos, nemátodos, mohos, algas, aquí hay muchos, aquí ya difiere un poco. Ajá. ¿En qué tamaño pueden tener los protozoarios, las algas y los hongos? ¿Por qué? Porque en realidad, así como hay algas muy grandes, también hay microalgas. Así como hay hongos muy grandes, también hay microhongos. Y protozoarios, pues bueno, protozoarios por lo regular son este tipo como de animalitos. Ajá. Los protozoarios como tal sí son considerados microorganismos, pero también ya son considerados animales. ¿Por qué? Porque en realidad ya no cumplen tanto la función como de ser tan pequeños. Ajá. Entonces, si pudiéramos poner el más grandote, se podría considerar que son los protozoarios. Y ya el tamaño de algas y hongos podría variar, tomando en cuenta que a lo mejor pongamos esto, que las algas pondría ser el número 3 y los hongos el número 4. ¿Ok? Entonces, vean, hasta aquí abajo en esta imagen se nos menciona qué tipo de microscopía utilizaríamos para poder ver estos microorganismos. Por ejemplo, para ver hasta estas algas, vean, utilizaríamos una microscopía electrónica. Es decir, utilizaríamos este tipo de microscopio, el electrónico, ya sea que lo utilicemos a través de una función de transmisión o de una función de barrido. Ajá. Para ver mi imagen en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Uh-huh. El de microscopía óptica, que es el que regular, por el que regular utilizamos, por lo que, ¿cómo? Por lo que, no. El que regularmente utilizamos, por ejemplo, como el microscopio que tenemos aquí en la escuela, o los microscopios que tenemos aquí en la escuela, podríamos ver esto, bacterias, hongos, estos protozoarios, algunas algas, a lo mejor también algunos hongos. Ajá. Y vean, con nuestro ojo podríamos ver este tipo de microorganismos que van desde aquí hasta acá. Uh-huh. Entonces vean, apenas si alcanzamos a ver 1 milímetro, o sea, apenitas si alcanzamos a ver. Ya se imaginarán que esto pues ni siquiera lo podemos ver, ¿no? Nuestro ojo no tiene la capacidad de observar más allá de estas medidas, de más o menos 1 milímetro, tal vez, sí, milímetros principalmente, ¿ok? Entonces, esto es importante porque aquí estamos clasificando a los microorganismos de acuerdo a su tamaño, uh-huh. Siendo los más pequeños los virus, posteriormente las bacterias, algas, hongos y al último los protozoarios, que vienen siendo los microorganismos más grandes que podemos encontrar. ¿Ok? Ok, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Mande. Ah, muchas gracias. Ya me llegó mi regalo. No, son mías, no.
No grite, por favor, estamos en clase. Ay, muchas gracias, me llegó mi regalo. Profe, Mande. Mande. no les metimos varias. ¿Cómo? Es que en las bolsitas las metimos, pero metimos la de los demás Ah, profesores. ya los vi, ok, sí, claro. Ah, yo pensé que todas eran para mí. Qué feos que sean así. Nada, es cierto. Ahorita se las reparto a todos. Muchísimas gracias, qué amables, en verdad. Está bien cool el regalo. Aparte, cocinan bien rico. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Bueno, ¿hay alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta con el tamaño de los microorganismos? No, profe. ¿No? Ok, entonces pongan mucha atención. Vamos a dejarlo hasta aquí la primera hora. Y por qué preguntarles algo. ¿Sí está bien?